Nicolás Maduro. Hace mucho tiempo que las cosas en Venezuela no vienen del todo bien. La pobreza, la inflación y el desabastecimiento han hecho que muchos hermanos venezolanos hayan emigrado de su país buscando un futuro mejor. La trifulca es porque llegó el jabón para lavar ropa. La gente agolpada a los centros de compra busca productos básicos mientras el gobierno lanza a la Fuerza Armada y a la policía a la calle. No se encuentra nada. Para colmo, en los últimos días, las elecciones presidenciales llevaron a una escalada en la incertidumbre y la violencia, tanto en las calles de Venezuela como en las redes sociales y el resto del mundo. No pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Pero antes de hablar de lo que está pasando ahora, vamos a tomarnos unos minutos para entender brevemente qué pasó con nuestra querida Venezuela. Hola, soy Ale Marín y si estabas esperando el resto de los videos de la historia argentina, ya van a llegar. Pero me parecía importante hablar de esto porque, chicos, ¿qué pasó? ¿Me entendés? Pero antes, unas palabras del sponsor. ¿Sabías que cada vez que te conectas a una red pública te pueden robar los datos? Y en este mundo donde todo es información, eso no te conviene. Pero no te preocupes porque te traigo una solución. El sponsor de este video, damas y caballeros, CyberGhost VPN. Un servicio de VPN buenísimo que se encarga de encriptar toda tu información cuando navegas por internet para que lo hagas de forma segura. Por ejemplo, cada vez que te conectas a una red cuando andás por la calle o cuando te metes en sitios que ni siquiera entendés el idioma pero las ofertas están buenísimas, usa CyberGhost VPN para que no te roben nada de datita. Pero los beneficios no terminan acá. CyberGhost VPN te permite ir más allá de las barreras de tu país para que puedas ver todo tipo de contenido online. Para que te des una idea, el catálogo estadounidense de Netflix tiene un 50% más del contenido que el de Latinoamérica y España. Y con tan solo 2 clics podés conectarte a más de los 11.000 servidores de CyberGhost VPN en 100 países distintos. Está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Fire Stick, Linux y la lista sigue. Podés conectarte con hasta 7 dispositivos diferentes, o sea, que lo podés compartir con familia y amigos. Y lo mejor es que tenés una devolución garantizada de hasta 45 días después de comprarlo, por lo que es libre de riesgos. Con una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo. Y lo mejor de todo es que te traemos un descuentazo especial. Si usan el link que les dejo en la descripción, van a poder descargarse CyberGhost VPN por el precio de 2,03 € al mes. Una ganga. Es lo mismo que comprarte 2 alfajores, imagínate. Además de tener un bonus de 4 meses gratis. Gratis. Muchas gracias CyberGhost VPN por sponsorear este video. ¡Arranquemos! Corría la década de los 70 y los precios del petróleo estaban en máximos históricos. Y, como tal vez muchos sepan, Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Por lo que en el país había muchas inversiones privadas y públicas. Y había suficiente dinero para invertir en políticas sociales, como otorgar subsidios. Tan así era que a finales de los 70 Venezuela contaba con el PBI per cápita, o sea, la suma de toda la riqueza dividida por todas las personas que hay en el país, que era mayor a $10.000 por habitante, cuando en Argentina era de 8.000 y Chile estaba rozando los 6.000. Pero, así como el petróleo puede estar muy alto un día, al siguiente puede no estarlo. Y eso, mi gente, llegó en la década de los 80s. Así como Argentina depende mucho económicamente del precio de la soja y de la cosecha, durante la década de los 80s cayó un 20% el peso del petróleo en Venezuela, pasando de 35 a $27 por barril. Un montón. ¿Y por qué? Se estarán preguntando. Porque hubo una baja actividad económica en los países industrializados de la época, como Estados Unidos e Inglaterra, cosa que hizo que las finanzas de Venezuela se compliquen y mucho. Porque claro, si baja la demanda del combustible, el precio también va a bajar, porque si nadie quiere el combustible, ¿por qué lo venderías caro? Por esto el bolívar se devaluó y el dólar pasó de estar de $4 a 7,30 centavos, casi el doble. Como para hacer un paralelismo con mis hermanos argentines, ¿se acuerdan ese día cuando nos levantamos y el dólar había pasado de 20 a 40? Así mismo se sintió seguramente. Aumentó la pobreza, la inseguridad y la división entre las clases sociales se profundizó. A raíz de esto, el presidente Carlos Andrés
Pérez firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo a cambio de un ajuste de las cuentas públicas. Esto significa corte de subsidios, suspensión de políticas sociales y baja del gasto público en general. Dicho préstamo no fue votado por el Poder Legislativo como dice la ley. O sea que en realidad el préstamo se sacó de forma ilegal. Acá ya se pueden dar una idea más o menos de para dónde va la mano, ¿no? El pueblo venezolano obviamente se manifestó en contra de todas estas medidas y pasó lo que se conoce hoy en día como el Caracazo, uno de los hechos más violentos y brutales en la historia del país y de Latinoamérica. Me animo a decir. Han pasado ya 35 años del mayor estallido social de Venezuela, sin ningún preso, tras las 276 muertes registradas. Tampoco reparación para las decenas de víctimas extraoficiales. El Caracazo inició con protestas por el aumento de la gasolina y de las tarifas del transporte público, y acabó en una masacre por la que Venezuela fue condenada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el año 1993, después de 2 intentos de golpe militar, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Pérez es finalmente destituido por el Congreso y luego de 5 años de una agitación social que continuaba, asume en 1998 la presidencia de, se viene, Hugo Chávez, a través de unas elecciones abiertas. Elecciones que ganó con el 56% de los votos. En Venezuela tiene su hora, y es que llegó la hora del pueblo. Y esto se dio porque Chávez estuvo muchos años haciendo campaña, prometiendo una Venezuela con mucha más democracia y justicia social. Cosa que obviamente le hizo ganar la confianza de la gente. Chávez impulsó medidas que tenían como objetivo revertir la situación social que el país venía atravesando, pero aún sin ordenar las cuentas públicas. Y la verdad es que al principio no estuvo todo tan mal. La suba del precio del petróleo durante los primeros años del siglo XXI hizo que por barril se pagaran unos $94. Recuerden que antes había bajado a 27. Imagínate la diferencia. Esto hizo que la economía venezolana, boom, explotara. En este contexto, el gobierno de Chávez impulsó muchos programas sociales, mejoras en la educación y salud pública y subsidios a los alimentos. Esto hizo que la pobreza caiga a la mitad y lo hizo muy popular con el pueblo de Venezuela, pero a costas de la persecución y hostigamiento de opositores, cosa que se iba a acentuar mucho después. Una de las principales características del gobierno de Chávez fue, sorprendentemente, su mala relación con Estados Unidos. ¿Qué? Y si no sepan de política internacional como yo, probablemente estén igual de sorprendidos. O sea, Venezuela y Estados Unidos eran tipo súper amigos. No solo es que Venezuela le daba petróleo a Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial, sino que muchos políticos yanquis venían a Venezuela a ver qué estaba pasando. Les interesaba. Pero, ustedes lo saben, gente, la carne es débil. Bueno, eso diría un infiel. ¡Un infiel como Chávez! Porque Chávez, atrás de Estados Unidos, se puso a coquetear un poquito con Fidel Castro. Fidel Castro se vuelve una suerte de amante con Chávez. O sea, no de forma literal, pero hipotética para esta historia. Chávez y Fidel Castro tenían la intención de intervenir en el mercado internacional del petróleo. ¿Cómo? Básicamente querían extraer menos petróleo para que entonces haya menos cantidad para vender y se pueda vender más caro. Recordemos, Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Obviamente que esto al pueblo venezolano le traía un montón de beneficios, pero también perjudicaba un montón a los yanquis. ¿Cómo me vas a hacer pagar tanta plata? Un poco de petróleo, hermano, somos amigos, hace un montón me vendés, ¿por qué te pones así de repente? Y a Estados Unidos no le gustó mucho, no le gustó para nada de hecho. Es por eso que hasta los años 90 se llevaban bastante bien y después se empieza a poner todo más feo. En línea con la Cuba de Fidel Castro, el gobierno de Chávez se caracterizó por la expropiación y expulsión de muchas empresas extranjeras que operaban en Venezuela, principalmente en el sector energético, haciendo que el país se aísle mucho más del mundo, además de profundizar la dependencia del mismo al precio del petróleo. Y la cuestión que para los
los años 2000, la relación entre ambos países estaba mucho peor. Chávez acusó en repetidas ocasiones a Estados Unidos de intentar hacer golpes de Estado en su país, diciendo incluso que tenían infiltrados en el gobierno y que sabían de los planes del país norteamericano para invadir la Venezuela, querida de todos. Upa. Estados Unidos obviamente niega todo categóricamente. Por esto, con el tiempo, Estados Unidos paso a paso fue sacando a sus diplomáticos de Venezuela. Y si bien ambos países siguieron comerciando en el área del petróleo, Estados Unidos le tiró un +4 a Venezuela y le empezó a poner sanciones. Porque digamos, somos amigos, pero bueno, tampoco para tanto, negre, ¿me querés cagar plata? Por ejemplo, en 2008 el Tesoro de Estados Unidos mandó a congelar bienes que estén en Estados Unidos de ciertos políticos de Venezuela. Es decir, no podían vender ni mover las cosas que ellos tenían allá. Eso ya me parece un montón. Y obviamente eso no hizo más que escalar. Pero en 2013 Hugo Chávez fallece y su vicepresidente Nicolás Maduro entra en acción. Maduro decide presentarse a elecciones diciendo que Chávez vino a él a través de un pajarito. ¡Un pajarito! Y le dijo que se presente a elecciones. ¿Qué? Yo les voy a confesar que por ahí se me acercó un pajarito. Otra vez se me acercó y me dijo, no se lo vayas a decir a nadie, así que ustedes no se lo cuenten a nadie. El pajarito me dijo que el comandante estaba feliz, lleno de amor de su pueblo, de la lealtad de su pueblo. Debe estar orgulloso, feliz. No se lo vayan a contar a nadie. La cuestión es que ese mismo año pasaron cosas. Cosas como baja en el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, accediendo a nuevas tecnologías, pudo extraer mucho más y explotar mucho más su petróleo. Además, hubo una desaceleración económica global, cosa que hizo que muchos países no necesiten o no compren tanto petróleo como antes. Y como si fuera poco, el dólar se había puesto mucho más fuerte. Por todo esto es que Venezuela entra en un conflicto mucho más agudo. Tan así que la economía de Venezuela no pudo ajustarse a la baja del petróleo, lo que hizo que ingrese mucho menos dinero al país y ocasionó una muy fuerte hiperinflación, la hiperinflación más alta del mundo. Los precios de la comida y medicamentos que un día estuvieron subsidiados pasaron a ser inaccesibles. Por eso, desde 2013, el crimen, la inflación, el desabastecimiento y la corrupción alcanzaron récords históricos a nivel mundial, lo que llevó a que alrededor de 7 millones de venezolanos hayan dejado su tierra. Es la lucha por la comida que se observa por estos días en Venezuela. Una aguda escasez de alimentos que obliga a muchos a tener que hacer kilométricas colas de varias horas para comprar algo de pollo, carne o harina de maíz. O peor aún, correr por ellos cuando aparecen en algún mercado, creando una especie de estampida humana, como ocurrió esta semana en Maracaibo. Lo peor de todo es que Estados Unidos no tenía ningún tipo de freno, porque las sanciones que ponía Estados Unidos para con Venezuela se iban haciendo cada vez más grandes. En 2017 el gobierno de Trump impuso restricciones a las transacciones con entidades y personas en Venezuela. Y la cosa se ponía cada vez peor y peor. Pero a Maduro no le importaba mucho. Él creía mucho en su misión y es por eso que se postuló a reelecciones en 2019. Elecciones que termina ganando, pero que fueron cuestionadas por todo el mundo, señalándola con fraude. En parte por esto es que la relación con Estados Unidos no cambia. De todas las sanciones y bloqueos que se ponen, el intercambio de petróleo entre ambos países se canceló. Y este intercambio, esta relación, era vital para Venezuela. No solo eso, sino que además Estados Unidos advirtió que iba a sancionar y también bloquear comercialmente a otros países que apoyaran a Venezuela. Pareciera que el objetivo de Estados Unidos había cambiado. Si antes era, bueno, no te compro más petróleo, haz lo que quieras, ahora era, te voy a aislar de todo el mundo y no voy a dejar que nadie trabaje con vos porque me cagaste, boludo. Puede ser un montón. Esto obviamente hizo que Venezuela tuviera que buscar mercados paralelos y vender su petróleo mucho más barato. Obviamente que esto tuvo mucho impacto y mucho impacto negativo en la economía de Venezuela y en su población. Y bueno, más o menos ahí ya podemos saber qué pasó. Pero sin importarle esto y lo que el pueblo pedía a gritos, recordemos, más de 7 millones de venezolanos se fueron de Venezuela, Nicolás Maduro se presentó nuevamente a su segunda reelección el pasado
pasado domingo. Resulta que en anticipación a estas elecciones, el gobierno de Maduro venía dando señales tanto a los países del mundo como a los opositores, indicando que iban a dejar que la oposición se presente y haga campaña tranquilamente. De hecho, en 2023 se firmaron los acuerdos de Barbados, donde el gobierno y la oposición prometieron garantizar elecciones justas y transparentes. Curiosamente, en ese mismo año, la líder de la oposición, María Corina Machado, quien era la favorita para ganar las elecciones tras haber sacado el 90% de los votos de su partido en las primarias, apareció inhabilitada en el sistema electoral para presentarse a elecciones. Según se dice, esto sería debido a inconsistencias en su declaración jurada. Pero realmente no existe una sentencia judicial firme necesaria para negarle a alguien la posibilidad de presentarse a elecciones. A pesar de esto, la oposición se organizó y eligió a Edmundo González, del mismo partido, como candidato para enfrentar al gobierno de Maduro. Pero parece que no se está cumpliendo del todo con lo prometido. Con las encuestas de muchos analistas alrededor del mundo, era obvio que Edmundo iba a ganar, pero también la preocupación escalaba. ¿De verdad Maduro iba a dejar que le ganen? ¿De verdad esto se iba a terminar? ¿Qué va a pasar? ¿Va a irse? Llegada la noche del domingo y los boca de urnas confirmando en todo el país los resultados que arrojaban las encuestas, el gobierno de Maduro frenó el recuento de votos y publicó datos que, con una simple observación, parecen no ser reales, ya que la suma de todos los partidos da más del 130%. Algo no cierra. Mucha gente en Venezuela y alrededor del mundo se está manifestando. El mundo está exigiendo que se publiquen los resultados, pero los resultados reales. Hay mucha incertidumbre, no sabe lo que se va a pasar, pero también me interesaba poner un poco en contexto de dónde salió todo, ¿no? Y fíjense que en realidad yo pienso que acá también hay dos responsables. El gobierno de turno, que no escucha lo que la gente quiere y que no sabe negociar con Estados Unidos, y Estados Unidos, que es un caprichoso que a costas de que gente muera y se cague de hambre, mete bloqueos y sanciones a otro país cuando ese país debería decidir hacer lo que se le cante el orto con sus recursos naturales y demás. Me parece que esto también pone un poco en contexto por qué Cristina y otros presidentes del mundo en su momento apoyaban a Maduro y a Chávez. Ojo, no me tiren con nada, no digo que soy pro Maduro ni pro Chávez, pero me parece interesante haber entendido también el lado B y la responsabilidad en algún nivel que tuvo Estados Unidos haciendo lo que hizo. Pero bueno, yo soy una chica blanca, clase media de Argentina. ¿Qué sabré yo de Venezuela? Me interesa que ustedes, gente de Venezuela, me cuenten un poco en los comentarios. Quiero entender. Necesito miradas chavistas y no chavistas de lo que está pasando en su país. Así que si están ahí, por favor, cuéntenme qué onda, porque acá la verdad que estamos todos bastante preocupados y queremos que se sepa la verdad. Bueno, muchas gracias. Espero que este video haya sido de ayuda. Voy con vos, Ale del pasado. Gracias, Ale del futuro. Recordá que en la descripción tenés el link para descargarte CyberGhost VPN. Dale click, dale click, dale click. Para navegar 100% seguro por internet, encontrar ofertas de todo tipo y mirar mucho más contenido en las plataformas. Recordá que con mi link te queda la oferta especial de 2,03 € al mes. Además de los 4 meses gratis. Gratis. Protege tu información en el mundo digital. Usa CyberGhost VPN. Muchas gracias. Nos veremos la próxima. Adiós.